Dios les bendiga. Esta es su hermana Carla M. Quiroz, presidenta del Ministerio de Damas Sur y Sadai de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor, la cual pastorea el reverendo Héctor García. Hoy te damos la cordial bienvenida a este hermoso culto, el cual se lo dedicamos primeramente a nuestro Padre Celestial, luego a nuestro pastor y a cada uno de los padres de nuestra congregación y los que nos están viendo, con el tema Papá, yo quiero ser como tú. Y para comenzar este hermoso culto, nos dejamos con el himno Mi Héroe. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Miriam Figueroa y junto a mis hijas Tatiana y Julis Beth vamos a cantar la alabanza que se titula Mi Héroe. Se le dedicamos a nuestro Dios y a todos los padres. Y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo. Mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Alimentas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando sin olvidarte ni un instante de tu familia y de tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Felicidades. Dios les bendiga. En estos momentos tendremos la participación de un grupo muy especial de nuestra iglesia, que es el Ministerio de Niños Adriel, con un acróstico dedicado a todos los padres. Dios les bendiga. Feliz el hombre que confía en Dios. Salmos 44. El primer mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre,
Efesios 6, 2. L. La corona de los ancianos son sus nietos y honra de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6. I. Instruye al niño en su camino y aun de viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Z. Zapatos en sus pies, la mejor ropa y un anillo en un dedo pongan a mi hijo arrepentido que ha regresado. Dijo el Padre Perdonador. Lucas 15, del 22 al 24. T. Dios bendice el hogar del hombre justo. Proverbios 3:33. I. Idóneo e inteligente es el hombre que gobierna bien su casa. Primera de Timoteo 3:12. A. Adorno de gracia es sobre la cabeza de los hijos, las enseñanzas de los padres. Proverbios 1, 8 al 9. Porque Dios corrige al que ama, así como un padre corrige a su hijo. Atiende bien, hijo mío, y aprende, procura seguir el buen camino. Proverbios 23 al 19. P. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios me bendijo tener mejor padre. Gracias Dios por mi papá. Qué hermosas participaciones hemos tenido hasta ahora. Y para continuar gozándonos, los dejamos con el himno El Padre que siempre soñé. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Él por su amor, por este privilegio y por amarnos tanto. Para Él, esta alabanza. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor
amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Dios les bendiga. Dios les bendiga en este hermoso día. Hoy vamos a presentar a los jóvenes y juveniles con una participación, la cual es un poema. Ellos van a presentar un dibujo de cada verso del poema. Aquí, a continuación, cada uno de nuestros jóvenes y juveniles. Dios tomó fuerza de una montaña. La majestuosidad de un árbol. El calor de un sol de verano. La tranquilidad de un mar tranquilo. El alma generosa de su naturaleza. El brazo reconfortante de la noche. La sabiduría de las edades. El poder del vuelo del águila. La alegría de una mañana en primavera. La profundidad de la necesidad de una familia. Entonces Dios, combinando estas cualidades, cuando no había nada que añadir, sabía que su obra maestra fue completa. y así Él lo llamó Papá. Un día muy especial en donde le doy gracias a Dios por darme el mejor papá del mundo. Proseguimos con un himno titulado Yo quiero ser como tú, el cual será dramatizado por los hermanos García Quirós. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como Y ahora tendremos la participación de los niños más pequeños del Ministerio Adriel con el poema Papá. Hoy que es el Día de los Padres, 3 tesoros te quiero dar. Mis manitas que mis caricias te quieren dar. Mi corazón lleno de amor está por ti, papá. El chiquito frente a ti tolerante. ¿Qué es un papá? Un papá es una persona que no se rinde ante los problemas, sino que solo se rinde ante Dios. ¡Feliz Día de los Padres! Dios les bendiga. Ahora, a continuación tenemos en este hermoso día nuestro pastor, el reverendo Héctor García, con una reflexión. Dios te bendiga. Es bueno estar nuevamente en la presencia de Dios. Es maravilloso saber que Dios está a nuestro lado en todo tiempo. Antes que nada, quiero aprovechar esta ocasión para extender una felicitación calurosa a todos los padres de este mundo en este día maravilloso que por lo menos en el ámbito norteamericano se celebra el Día de los Padres. Y nosotros pues con mucha alegría participamos de esta festividad y por eso extendemos esta felicitación muy efusiva, muy calurosa de lo profundo de nuestro corazón para cada una de aquellas personas que ha podido experimentar el privilegio de ser padre. Así que te invito a considerar conmigo nuevamente la palabra de Dios en este día, sabiendo que ella es el alimento que nosotros necesitamos para nutrir nuestra alma, para nutrir nuestro espíritu, para ayudarnos a fortalecernos en el ámbito espiritual, así como emocional y aún físico-material, de manera que podamos desarrollar una vida a tono con el propósito de Dios. Te invito a considerar
un verso que está en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan a la Iglesia Universal, en el capítulo 3, el verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y amparados en esta expresión, vamos a estar hablando sobre el tema hijos naturales o adoptivos. Una pregunta, ¿no? ¿Qué tú eres? ¿Tú eres hijo natural o eres un hijo adoptado? Y esas son realidades de las cuales participamos en la vida, y es importante entender los conceptos para poder utilizarlos adecuadamente en toda situación. Vivimos en un mundo donde la condición humana cada día se hace más patente, porque el ser humano sigue encauzándose en la dirección de su humanidad y muchas veces alejándose de Dios. Inclusive hay gente que ha llegado a decir que ya no necesitamos a Dios, que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, podemos resolver por nosotros mismos, y sobre todo hay gente que dice que nosotros podemos ser salvos por nosotros mismos. Qué error, ¿verdad? Cuán lejos están las personas que piensan de esa manera de la realidad espiritual de la cual participamos todos. Y yo quiero en este día hablarte sobre la paternidad del Dios del cielo, porque ahí es que se genera la paternidad. Ser padre es un privilegio hermoso que Dios nos concedió y que nos hace a nosotros semejantes a Él, porque Dios es el Padre Supremo, Padre de todo. Él creó todas las cosas, Él hizo posible la vida, y por esa razón, dentro del contexto de lo que es la paternidad y la definición de la paternidad, Dios encaja perfectamente en este ámbito, porque ser padre no solamente significa haber procreado un hijo. Se le llama padres a aquellos que son fundadores de cualquier organización, de una nación, en fin, de cualquier cosa, incluyendo el padre de una familia, puede ser el original de esa familia. En fin, en el contexto humano se ha adoptado la palabra padre o el concepto de la paternidad para muchas consideraciones particulares. Pero nosotros queremos hablar en este día de la paternidad verdadera, la que proviene de Dios, porque Dios es el que nos hizo a nosotros con la facultad, con la capacidad de multiplicarnos a través de la paternidad. Pues ser padre no es otra cosa que participar de esa experiencia hermosa que Dios nos ha dado y que se da como resultado de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Y fíjate que establecí claramente que es entre un hombre y una mujer, porque de ninguna otra manera se puede adquirir paternidad, a menos que pudiera ser por el concepto de la adopción. Pero la adopción lo que hace es tratar de imitar la paternidad natural, y en algunos casos pues funciona y funciona bien. Tampoco estamos en contra de la adopción, pero sí queremos decir que no hay nada como la paternidad natural, a través de la cual nosotros nos procreamos, nosotros desarrollamos el concepto que Dios estableció en el principio y a través del cual lo imitamos a Él. La palabra de Dios respalda este hecho desde el principio mismo, cuando Dios estableció el matrimonio en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando el Señor mismo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este concepto de una sola carne es el principio precisamente de la paternidad, porque cuando el hombre y la mujer se unen físicamente en una relación sexual, de ahí es que se produce, a través del proceso que Dios estableció, lo que es la maternidad y la paternidad. Obviamente la mujer lleva una función muy importante en este ámbito. La maternidad es un regalo de Dios hermoso, es un privilegio, y qué bueno que las mujeres, ¿verdad?, que han entendido eso, se preocupan por practicarlo. Y obviamente la mujer depende del hombre para ser madre, y el hombre depende de la mujer para ser padre. Por eso es que el Señor lo estableció de esta manera, que en el concepto de una sola carne es que se hace viable, se hace posible la realidad de la paternidad o la maternidad. Porque esa sola carne, que son los hijos, tienen características de ambos padres. Por esa razón es que
nosotros consideramos seriamente que las dos partes tienen importancia trascendental en el desarrollo de esa criatura. Por eso es que nosotros nos oponemos totalmente al concepto del aborto y al hecho de que se ha dicho que la mujer es la única dueña de su cuerpo y que tiene control total en ámbito de la maternidad. Eso no es correcto. Digan lo que digan los hombres, digan lo que digan los tribunales. El hombre tiene injerencia en el ámbito de los hijos porque él es una de las partes importantes en el proceso de creación y desarrollo de esa vida. Así que nosotros seguimos apegados a la ley de Dios, a su palabra, para seguir manteniendo los conceptos vivos que estableció la palabra y que establece desde el principio, para que nosotros podamos convivir en este mundo de una manera adecuada, agradable, de una manera satisfactoria. Tanto el hombre como la mujer tienen injerencia en el desarrollo de la vida de sus hijos desde su concepción, no meramente después que el niño nace, porque cada persona tiene vida desde que es concebida. La vida está ahí, por eso es que crece, por eso es que se desarrolla, por eso es que tiene inclusive emociones. Los bebés se ha comprobado que aún en el vientre materno pueden experimentar emociones. Y en fin, la realidad de la vida es tan hermosa porque Dios la creó. Y Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, el privilegio de poseer la capacidad de engendrar, de concebir, de producir una criatura nueva, también hecha conforme a la imagen de Dios. Y esa criatura nueva es un milagro tan grande, es una experiencia tan maravillosa que nadie se la debe perder. A mí me da pena, me da tristeza cuando oigo o veo gente que dicen que no quieren tener hijos. Cuando participo de experiencias con personas que reniegan o posponen, a veces indefinidamente, la posible concepción de hijos. Mientras hay quienes los desean y no los pueden tener, pues hay aquellos que pudiendo tenerlos, teniendo la capacidad que Dios le dio, prefieren no hacerlo. Qué triste, ¿verdad? La realidad de los hijos. Imagínese usted, se han inventado tantas cosas para tratar de variar, obviar el concepto de la paternidad o la maternidad. Han establecido tantas cosas, tantos métodos, tantas técnicas, que a mí me da mucha tristeza cuando oigo hablar sobre esto. Yo recuerdo que una vez me pidieron que diera una conferencia sobre el tema del control de la natalidad. Y una de las cosas que Dios me habló mientras me preparaba para esa conferencia fue que Dios me llevó al caso de Jeremías. Ustedes saben que el profeta Jeremías, Dios le dijo en el llamado que le hizo: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue uno de los profetas de más arraigo en el pueblo de Israel y fue uno de los que más profetizó en términos de una situación importantísima para el pueblo. Jeremías fue el que profetizó y advirtió sobre la esclavitud que iba a tener el pueblo en Babilonia, ¿verdad? Ustedes saben que el pueblo estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Esa profecía la emitió el profeta Jeremías. Y yo preguntaba en aquella ocasión, ¿cómo es posible que nosotros podamos querer controlar y establecerle a Dios en términos de quién nace y quién no? Y yo preguntaba, imagínense ustedes que los padres de Jeremías hubiesen practicado el control de la natalidad, ¿acaso se hubiera cumplido la profecía que Dios le dio o se hubiera cumplido el propósito de Dios en Jeremías? Porque Él le dijo: antes que te formases en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Yo quiero que usted piense sobre eso, porque cuántos ministerios, cuántas obras importantes se han ido sin oportunidad de desarrollo, sencillamente porque unos padres que no tuvieron el temor de Dios para permitir que sus hijos nacieran, evitaron el cumplimiento del propósito de Dios en alguna vida. Ese tipo de preguntas tenemos que hacérnoslos constantemente antes de tomar decisiones en este ámbito, porque Dios nos dio esa capacidad y es una capacidad de imitarlo a Él. Nosotros somos semejantes a Dios en que podemos ser padres. Dios es el Padre eterno
Y yo como hombre puedo ser padre. Tú como mujer puedes ser madre. Y ese privilegio no lo debes echar a un lado. No debes tú jamás olvidarte de la oportunidad que Dios te dio. Cuando el escritor de la carta del Evangelio, el escritor de la carta a la Iglesia Universal, en este caso que fue el apóstol Juan hace esta expresión que leímos que es sumamente importante y que dice: miren ustedes, se la voy a traer, se la voy a parafrasear, adaptándola al mundo moderno, a este momento. Miren ustedes cuál amor, qué clase de amor nos ha dado el Padre. Miren ustedes qué clase de amor nos ha dado el Padre. Tan grande es, aleluya, para que nosotros podamos llegar a ser los hijos de Dios, los hijos suyos. O sea, el propósito de Dios ha sido que nosotros le llamemos Padre porque Él quiere ser nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y Él quiere ser nuestro Padre. Y eso lo hizo de forma natural. Lo natural es que tú y yo seamos hijos de Dios. Él lo concibió así desde el principio. Por eso ubicó al hombre en el Edén y le dio una capacidad inmortal. El hombre en sus comienzos, cuando Dios lo creó, era inmortal. Lo que pasa es que el hombre, por la condición de pecado que adquirió al desobedecer a Dios, adviene al pecado. Entonces el pecado toma control de su vida y el pecado se convierte en una semilla en su cuerpo, una semilla dentro de él, que ha hecho posible que la producción humana se vuelva pecaminosa. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todos pecaron, uno pecó y por lo tanto el pecado pasó a todos los demás. Porque Adán, como padre de la humanidad, al pecar, hizo real la concepción del hombre en forma pecaminosa, como dice el rey David en uno de los salmos. Él decía: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Hablando de esa concepción original, del pecado original que se transmitió a todas las criaturas en esta tierra. Pero, así como en Adán todos fuimos hechos pecadores, dice el apóstol Pablo, que en Jesucristo nosotros todos podemos venir a ser hijos. Dios nos dio la posibilidad de volver al estado original, pero lo único que ahora es a través de Jesucristo. Ya no es como antes. Nosotros, en el principio, Dios quiso que el ser humano fuera inmortal, fuera el Hijo de Dios aquí en la tierra, y Dios creó esto como un paraíso para que todos disfrutáramos. Pero el pecado nos alejó de Dios, nos quitó la condición de hijos, y por eso ahora tenemos que participar de una experiencia distinta. Ya no es por naturaleza que somos hijos. Ahora somos hijos de manera adoptada, porque Dios estableció el concepto de la adopción espiritual para que nosotros entonces podamos constituirnos nuevamente en hijos. Los hijos que Dios quiso tener en el principio y que no se concretó porque el ser humano, por la libertad decisional que Dios le dio y que no supo usar, ese ser humano se convirtió en un ser pecador y perdió la capacidad inmortal y perdió la relación original con el Dios del cielo, que quiso ser su Padre desde el principio. Pero ahora nosotros tenemos opciones. Dios nos dio una opción que es única y que hay que aprovecharla, tomando una decisión importante en nuestras vidas, porque no olvidemos que las decisiones que nosotros tomamos cuentan siempre en todo y especialmente para constituir nuestra realidad espiritual. Dios ha querido que nos llamemos hijos suyos. Dios ha querido que nosotros seamos sus hijos. Y nosotros perdimos la oportunidad de la condición de hijos naturales, porque Dios nos creó así. Pero el hombre mismo tomó una decisión que hizo mucho daño a él y a todos los demás. Por esa razón, hoy nosotros tenemos que estar ofreciéndote la oportunidad que Dios te brinda. De lo contrario, no hubiera sido necesario. Pero Dios nos puso aquí en la tierra y nos envió con un mensaje al mundo. ¿Para qué? Para que te digamos que todavía tienes la oportunidad de constituirte en hijos de Dios a través de su amor. No hay otra razón. El amor de Dios, como decíamos la semana pasada, su gracia ha hecho posible
que por su amor y su misericordia nosotros nuevamente obtengamos la oportunidad que habíamos perdido en el principio. Dios quiere que tú te conviertas en hijo. Hay una expresión en la tierra que yo no la puedo decir porque no es verdad. Yo pues la repito ahora para mostrarte lo que te quiero decir, pero esa expresión no es correcta. Mucha gente dice todos somos hijos de Dios y eso no es correcto. La expresión correcta es todos somos criaturas de Dios. Para poder ser hijo de Dios hay que hacerlo a través de Jesucristo, porque ese fue el medio que Él planteó, que Él estableció, que Él decidió, que Él definió para que nosotros alcancemos nuevamente la condición de hijos. Y Dios quiere que tú seas hijo. Dios quiere darte la oportunidad y la estableció con toda claridad y certeza. Dios definió los parámetros que rigen tu vida y que hacen posible que tú puedas nuevamente adquirir la condición de hijo. Y es por adopción, aceptando a Jesucristo. Pablo decía, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Fíjate, el espíritu de esclavitud, el espíritu que viene del pecado. La condición que viene del pecado es un espíritu de esclavitud que está en el mundo. Y nosotros, antes de haber conocido a Cristo, vivíamos en la esclavitud. Aleluya. Y Pablo nos deja saber que ese espíritu no es el que nosotros nos recibimos. Nosotros no hemos recibido ese espíritu de parte de Dios porque eso no es de Dios. Dios no quiere esclavos. Si Él los quisiera, los hubiera formado así. Si Dios quisiera que nosotros fuéramos esclavos, desde el principio nos hubiera hecho esclavos. Sencillamente hubiera establecido en la creación misma que el hombre pues no tuviera la libertad decisional y respondiera como un robot, como un autómata ante su voluntad, ante sus preceptos. Pero Dios no lo hizo así. Dios engrandeció en el principio cuando creó al ser humano y le dio libertad decisional, le dio el libre albedrío para que cada persona tenga la oportunidad de decidir lo que quiere ser, lo que quiere hacer, para que cada uno escoja aquello que él considere que es bueno para él. Si no sabes escoger, pues ese es tu problema. Si no sabes escoger, entonces es decisión tuya. Es una problemática en la cual tú mismo te has involucrado. Pero si tú escoges bien, tienes una bendición grande de parte de Dios, porque te conviertes en hijo con todos los derechos y privilegios que acarrea la condición de hijo. El hijo en la casa del padre tiene libertad, tiene posesiones, es dueño. El hijo en la casa es dueño. Y eso está reconocido aún por las leyes humanas. Las leyes de herencia establecen que, en primer lugar, quienes tienen el privilegio y que tienen el derecho de heredar en primera instancia son los hijos. Y por esa razón, pues, conviene ser hijo. Y Dios quiere que tú seas hijo porque Él ha establecido una herencia eterna para ti. Y esa herencia es asequible en virtud de tu decisión de querer ser hijo de Dios. Por eso es que nosotros predicamos este evangelio y diciéndole al mundo, a todas las personas que habitan en esta tierra, que es importantísimo llegar a tomar la decisión más importante, que es servir a Cristo para convertirse en hijo de Dios y a través de esa condición adquirir todos los beneficios que produce esa condición. Por eso yo te invito en este día a meditar en esto. Te invito a pensar en tu condición real. ¿Cuál es tu condición? Pablo decía, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que lo que hemos recibido, decía Pablo, es el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, para volver a ser hijos. Dios nos adopta nuevamente como hijos. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar bien pendientes de esa realidad para que podamos participar de ella. Está ahí. Tú no tienes que hacer nada, es gratuita. No tienes que ejercer ninguna función adicional.
No tienes que buscar ninguna otra cosa. No tienes que llevar a cabo ninguna obra particular o específica. No tienes que depender de nada ni de nadie. No necesitas un intermediario. Solamente acudir a Dios, y eso lo puedes hacer tú directamente. Tú mismo lo puedes hacer diciéndole: Señor, aquí estoy delante de ti. Obviamente hay una condición importante en la Biblia, es que tiene que haber una confesión pública. Y eso es importante, que tienes que hacerlo. No es simplemente un pensamiento, tú decir: Señor, te reconozco, no, y seguir viviendo como tú quieras, no. Tienes que tomar una determinación, tienes que hacer la confesión y tienes que decidir a que tu vida va a estar en armonía con el propósito de Dios, cumpliendo con sus parámetros, con sus estatutos, con sus preceptos, con sus reglas. Dios tiene reglas que hay que cumplir, como en todo hogar. Cada padre en su hogar establece unas reglas. Recordemos que el hombre Dios lo estableció como jefe del hogar, de la familia. El padre es el jefe de la familia y por ende establece unas reglas en su familia. Y los hijos tienen que seguir esas reglas. Eso se reconoce. Hay quien no las quiere reconocer, bueno, es otra cosa. Pero no es el ambiente normal en el mundo. Lo normal es que en un hogar que es una institución en esta tierra y una institución legal, y en toda institución tiene que haber reglas, pues en el hogar también las hay, las estableció el padre y los hijos están comprometidos a obedecerlas mientras estén ahí. Esa es la realidad de la vida, esa es la realidad organizacional en el mundo y nosotros todos tenemos que hacerlo, pero reconociendo en el padre pues esa capacidad y esa autoridad conferida por Dios para que pueda seguir adelante desarrollando esa familia, viendo crecer esos hijos, preparándolos para el futuro, preparándolos para que cuando a ellos les toque, para cuando a ellos les corresponda, puedan hacerlo bien también. Esa es parte de la realidad del que nos toca a nosotros vivir en este mundo como entes, como seres, como personas, como jefes de hogar, como padres. Esa es la realidad que nos corresponde. Y la palabra de Dios ha sido clara para nosotros. El Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud, no nos ha permitido estar en ese ámbito. Dios no ha provisto para nosotros un espíritu de esclavitud. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud. No, para que no estemos en temor, porque la esclavitud lo que produce es temor. Usted nunca sabe qué va a pasar con su vida, porque si usted pertenece a alguien, usted depende de la voluntad de ese alguien para subsistir, para hacer todas sus cosas, no tiene libertad alguna. Pero eso no es lo que Dios ha propiciado para el ser humano. Eso no es lo que Dios nos otorgó. Dios nos dio un espíritu de adopción. ¿Para qué? Para constituirnos hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos en virtud de que Dios nos dio esa facultad, por su amor, por su misericordia. Por esa razón es que es importante poder advenir a esa condición de hijo, porque el que no es hijo no tiene los beneficios. Puede estar ahí, en una casa, en un hogar, puede haber un montón de gente, pero los privilegios mayores son para los hijos. Los hijos, el padre se ocupa de atenderlos, de cuidarlos, de fortalecerlos, de enseñarlos, de proveer para ellos su sustento, su vestido, su albergue, todo lo que necesiten. El Padre es responsable y eso es parte del beneficio de ser hijo. Pues nuestro Padre Celestial se encarga de nosotros en todas estas cosas. Jesús decía: considerad los lirios del campo, cómo crecen. ¿Cómo crecen? Ellos no cosen, no tejen ni hilan. Y yo les garantizo a ustedes, decía Jesús, que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de los lirios del campo. Entonces dice el Señor: ¿y acaso ustedes no valen más que los lirios? Así que el Padre Celestial sabe la necesidad que tú tienes de vestido, de alimento. Miren las aves de los cielos. Ellas no trabajan, no siegan, no cosechan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que las aves del cielo? Es la expresión del Señor, ¿verdad? Él dice que nosotros, por lo tanto, estamos siendo cuidados por el Dios del cielo. David decía en el Salmo 23, aleluya, Jehová es mi pastor. ¿Y qué significa eso? Un pastor no es otra cosa que un sobrevedor, uno que ve por encima de todas las necesidades que tiene la persona.
El pastor se encarga de la oveja, de todas sus necesidades, de su albergue, de su alimento, de su cuidado, de su salud. Y eso es lo que hace el Padre, eso es lo que hace Dios como Padre eterno, como pastor por excelencia. Dios tiene la facultad, la capacidad, la autoridad de cuidar de nosotros en todo. Por eso David decía así: Jehová es mi pastor. ¿Pero quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia. Jehová es aquel que ha hecho posible todas las cosas, el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo y es mi Padre, así que ¿qué beneficios voy a tener yo? Todo lo que yo necesite, mi Padre está dispuesto a dármelo. Ese es uno de los beneficios de ser hijo de Dios. Y por eso es que yo te tengo que decir en este día que no hay cosa más maravillosa que saber que Dios es nuestro Padre, que saber que estamos bajo su cuidado, que saber que Él se encarga de nuestras necesidades, las que sean, de la naturaleza que sean. A Dios no le importa. Para Él no hay imposibles, para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada que no se pueda hacer. Y Él está dispuesto a bendecirte, a ayudarte, a cuidarte. Por eso es que yo lo presento en este día ante ti como el Padre eterno, aquel que vela por ti, aquel que cuida de ti, aquel que se encarga de tus situaciones, de tus necesidades, de tus conflictos internos. Porque una de las cosas importantes de Dios es que Él atiende nuestra realidad humana por dentro y por fuera. Nuestros padres terrenales nos ayudan en todas aquellas cosas que ellos pueden percibir, de las cuales ellos pueden tener conciencia real, porque la ven, la oyen, participan, la perciben. Pero nuestro Padre Celestial nos ve por dentro. Nuestro Padre Celestial sabe qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior, cuáles son nuestras condiciones de ansiedad, de desesperación, de depresión si llega. Para Dios nada es imposible y Él atiende todo. Aleluya. El salmista decía en el Salmo 139: aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, ya tú la sabes toda. Dios conoce tu condición total. Por eso es que Él puede ayudarte. Por eso es que para Dios no hay límites en lo que Él puede hacer. Por eso es que Dios puede sanar cualquier cosa en tu cuerpo, por cuanto Él lo creó. Él conoce tu organismo mejor que cualquier médico. Y ¿sabes qué? Según Él formó los órganos originalmente, puedes repararlos y puedes cambiarlos, puedes ponerte uno nuevo si es necesario. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que dice la Biblia. La sanidad divina, yo creo en la sanidad divina. Yo creo que Dios, como Padre amoroso que es, ¿cómo va a ver uno de sus hijos sufriendo? Y Él, en la medida en que Él tiene todo el poder, pues sencillamente Él tiene toda la facultad y Él hace lo que sea menester. Por eso es que vemos ocurrir milagros de sanidad, de todo lo que sea necesario. Dios provee, Dios protege, Dios atiende nuestras situaciones, porque Él es nuestro Padre amoroso. ¿Y qué padre no está pendiente de sus hijos? Dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa es una verdad bíblica muy a tono con lo que estamos diciendo, y por eso te la cito. Es importante que entiendas eso. Dios se compadece de ti igual o mejor, con mayor amplitud que un padre terrenal. Los padres lo que queremos es que nuestros hijos tengan lo mejor. Pues imagínese usted Dios como padre. ¿Qué va a querer Él? Por eso te invito a que te conviertas en hijo. Si no lo eres todavía, si eres una mera criatura, tienes la oportunidad hoy de ser hijo, de convertirte en hijo del Dios eterno y poderoso, del Dios maravilloso, del Dios del cielo. Esa es la realidad que yo vengo a decirte en este día y cada día que me presento ante ti, porque es lo que yo recibí de Dios. Y a mí me interesa que lo bueno que yo he recibido, tú también lo recibas. Porque estamos aquí en esta tierra para participar de las bondades, de las misericordias de Dios. Y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, como decía Salomón. Todo. Y además, dice ahí en ese mismo verso de Eclesiastés 3:11, además puso eternidad en el corazón nuestro. Aleluya. Eso fue lo que Dios hizo. La eternidad está dentro de nosotros. Porque Él nos hace eternos, pero es obviamente cuando somos hijos. Porque si Dios es eterno, sus hijos somos eternos también. Es una consecuencia lógica. ¿Ya? Si Dios es eterno,
y Él nos hace convertirnos en sus hijos, pues ahí mismo nos confiere la capacidad de ser eternos. Por eso es que nosotros podemos aspirar a disfrutar la vida eterna. Ese es el compromiso de Dios con nosotros. Ese es el regalo maravilloso que Él nos ha hecho al venir a ser sus hijos. El Padre hace regalos a los hijos. Pues el regalo más grande nos lo dio Jesucristo, nos lo dio Dios, cuando nos regaló a Jesucristo y a través de Él nos brindó la salvación y la vida eterna. Ese es el compromiso de Dios con nosotros. Fíjate que Pablo también, cuando hablaba de estas cosas, en un momento dado le dice a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, Pablo establece una expresión muy interesante sobre esto y repite algo de lo que dijo lo que le dijo a los romanos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase, redimir es rescatar, para que rescatase o redimiese a los que estaban bajo la ley, con el propósito, con el fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Dios quiso adoptarnos como hijos a través de Jesucristo. Para eso fue que Él vino. Jesús no vino a otra cosa que no fuera brindarnos la oportunidad de salvación, darnos la oportunidad de llegar a ser los hijos de Dios. Por eso es que Juan lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y fíjense, Juan lo dice en el Evangelio suyo, en el capítulo 3, el verso famoso, Juan 3:16, que le han llamado la Biblia en miniatura, porque ahí establece el propósito de Dios y por qué la Biblia nos llega a nosotros. El propósito de la Biblia, recuerda, es que presentar la vida que Dios nos da en Jesucristo. Y eso está resumido en ese verso 16 del capítulo 3 de Juan, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves lo que te he estado diciendo? Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y lo hizo posible en Jesucristo, el regalo maravilloso para toda la humanidad. Jesucristo se convirtió en eso, en el regalo de Dios para el ser humano. Tú tienes la oportunidad de alcanzar eternidad y vida abundante en Jesucristo. Solamente en Cristo. Hay un coro muy hermoso que cantamos que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Esta fue una expresión que usó el apóstol Pablo también, cuando estuvo en una corte en un momento dado. Aleluya. Y él decía, fue el apóstol Pedro, decía, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La palabra de Dios es clara cuando nos habla, y el apóstol nos dice de esa manera, en ningún otro hay salvación. Él mismo lo había dicho, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así de simple es esto. Fíjate que no hay nada complicado. Los seres humanos nos complicamos tanto las cosas. Cuando queremos hacer algo, establecemos tantas complicaciones, tantos parámetros, tantos procedimientos, tantos documentos. Usted va a cualquier agencia del gobierno y le complican tanto las cosas. Tiene que llenar tantos documentos, tiene que hacer tantas presentaciones, tiene que establecer tantas identificaciones, inclusive tiene que identificarse a veces de más de una manera. En fin, tantas cosas que nos exigen. Pero Dios, que pudo haber exigido todo, no exigió nada. Una sola cosa. Una sola cosa. Confesar a Cristo como Salvador. Eso es todo. Bien simple. Pero tienes que creerlo primero en el corazón. Esa es la fórmula de salvación que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 10:9. Aleluya. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esa es una aseveración. No es una posibilidad. Es una verdad. Es una aseveración contundente. Serás salvo.
con el solo hecho de creer en tu corazón, en el milagro de la resurrección, y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y por esa razón, cuando el apóstol escribe en su carta a los Gálatas, sigue diciendo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, oye bien esto, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Cuando Dios envía a nosotros y mete en el corazón nuestro el espíritu de Cristo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tú eres mi hijo. Si el espíritu de Cristo habita en mí, Cristo es el Hijo de Dios, yo vengo a ser hijo de Dios. Ese es el secreto hermoso que está encerrado en la Biblia y que yo lo estoy definiendo hoy para ti. Dios te dio la oportunidad de ser hijo, como decía Pablo a los romanos. El espíritu de adopción es el que Él nos ha dado, ¿verdad? Dios quiso que fuéramos hijos naturales, pero el hombre no quiso. Pero Dios nos dio el espíritu, puso en nosotros el espíritu de su Hijo, y dice Pablo, por el cual nosotros clamamos, o el cual clama, Abba Padre. ¿Sabe lo que significa esa expresión Abba Padre? La expresión Abba es una expresión aramea en su origen, pero el contenido de esa expresión, o lo que significa, lo que implica, es algo así como lo que nosotros usamos normalmente aquí en la tierra. Normalmente nosotros nos referimos a nuestros padres, podemos referirnos de muchas maneras, pero hay una forma que es bastante generalizada. En algunos lugares se le llama papá, hay gente que le llama padre simplemente, pero en muchos sitios, en nuestro país sobre todo, normalmente al padre se le llama papi. Hay gente que le dice papito. Eso es lo que significa Abba. Tú puedes llamarle a Dios así, con tanto cariño. Tú como hijo amoroso, entonces te conviertes en el hijo amoroso del Padre amoroso. Entonces puedes tener una relación tan estrecha que tú no te limitas solamente a considerarlo tu padre. No, es una relación más estrecha todavía. Tú llegas a acercarte a Él y a llamarle así, papi, papito, te amo. Tú eres lo máximo, tú eres lo más grande. Porque por esa razón es que los hijos, como dice el tema de este culto, papá, yo quiero ser como tú. Esa expresión o esa actitud de los hijos proviene de eso. Creamos una relación tan estrecha con nuestros padres, ¿ya? Nos convertimos casi en uno a veces con nuestros padres. Nos identificamos tanto con nuestro padre que cuando estamos creciendo, cuando somos niños y empezamos el desarrollo y empezamos a conocer la vida, muchas veces usted le pregunta a un hijo, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser tal cosa. No importa lo que sea. A veces decimos que los niños todos cuando son pequeños, todos quieren ser bomberos y policías, pero eso no es verdad. Mayormente los hijos miran a ver lo que es su papá. Y ellos quieren hacer lo que es su papá. Yo me acuerdo, cuando yo era un niño, me preguntaban eso. Claro que sí. Aunque usted no lo crea, yo fui un niño también. Hoy estoy crecido, ya no soy aquel niño. Pero yo recuerdo muchas cosas de mi niñez. Una de las cosas que recuerdo es cuando a mí me preguntaban, ¿qué tú quieres ser? Yo decía, yo quiero ser ministro, carpintero y chofer. Porque eso era mi papá. Mi papá era eso, era un ministro de Dios. Pero también tenía un oficio de carpintería. Era un buen carpintero. Y además era un chofer. La mayor parte de la gente son choferes hoy. Pero en aquel tiempo no. Y yo tenía eso en mi corazón y yo decía, yo quiero ser ministro, carpintero y chofer. Aleluya. Y llegué a ser ministro, llegué a ser chofer, sé de carpintería también y otras cosas más que Dios me permitió tener. Tengo una profesión, en fin, pero todo en virtud de que mi padre se preocupó por mí desde mi niñez, porque eso es lo que hace el padre. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Recuerda eso. Y así el niño quiere ser igual que el padre y quiere llegar. Por eso él en su oración intercesoria, capítulo 17 del Evangelio según Juan,
el Señor en su oración intercesoria al Padre, cuando estaba orando por sus discípulos antes de ser entregado para la crucifixión, Jesús hizo una oración muy importante, muy bonita, muy elegante, muy interesante, que incluyó especialmente a sus discípulos. Pero si algo a mí me satisface de esa oración del Señor, es cuando dice en el verso 20, y yo no te pido solamente por estos. Yo no te pido solamente por estos, los que han creído en mí, aquí, mientras yo he estado en la tierra. Los 12, los 20, los 500, porque la Biblia habla hasta de un grupo de 500 personas que Jesús se le apareció después de su resurrección. Así que hubo un grupo grande de personas, los 120 que estuvieron en el aposento alto. En fin, hubo un grupo. Y el Señor decía, Señor, yo no te despido solamente por esto, los que han creído en ti a través de mi palabra. Yo también te pido por los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Y cuando Jesús oró en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando Jesús oró en el huerto de los olivos, y aún en Getsemaní, Jesús oró. Lo que a mí me satisface es que oró por mí. Porque cuando incluyó a todos los que habían de creer por la palabra de ellos, ahí estoy yo, porque yo creí, porque recibí el Evangelio, porque lo escuché desde niño y aprendí a amar el Evangelio, aprendí a entender a Dios, aprendí a saber que Dios es mi Padre Celestial y que yo puedo depender de Él en todo y que yo puedo acudir a Él en todo. Por eso es que en cualquier circunstancia, lo primero que yo hago es ir donde Dios. Cuando he tenido problemas en mi vida, de la naturaleza que sean, yo he ido donde Dios. Siempre he tenido ese cuidado. He ido donde Dios y he visto cómo Dios responde. Si tú no lo has visto, bueno, quizás no lo has hecho o no lo has hecho de la forma correcta. Pero cuando nosotros acudimos a Dios, Dios como Padre eterno, como Padre amoroso, escucha nuestras peticiones, escucha nuestros ruegos y nos responde. Te podría dar muchísimos testimonios de cómo Dios ha respondido mi oración, cómo Dios ha respondido mis peticiones cuando he ido delante de Él con corazón sincero, con corazón, como dice la palabra, contrito y humillado. Si una de las cosas que dice la palabra con claridad es, al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y ningún padre hace oídos sordos al ruego de sus hijos. Hay padres, obviamente, que son descuidados, hay padres, todo existe, ¿verdad? Hay padres que han maltratado a sus hijos. Eso qué triste es, ¿verdad? Pero Dios no es así. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no es así. Yo estoy seguro que la mayor parte de los hombres que me escuchan son padres amorosos, que velan por sus hijos, que cuidan por ellos, que están pendientes de sus necesidades para proveer, para ayudar, para bendecir. Porque el Padre tiene la responsabilidad de bendecir sus hijos. Y eso es lo que hace Dios. No solamente es echar una bendición de palabra. Echar bendición significa usted estar pendiente y cuidar de todos los detalles, de todas las necesidades de sus hijos. Eso es lo que hace Dios. Por eso nosotros podemos acudir a Él con toda confianza. Y Él le decía al Padre en esa oración, no te pido solamente por estos que me has dado, te pido también por los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Porque yo quiero que ellos sean uno, así como yo en ti y tú en mí. Como nosotros somos uno, yo quiero que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ellos pueden estar en esa unidad, como estamos tú y yo, como padre e hijo, si ellos pueden llegar a desarrollar esa unidad contigo, como lo hacemos tú y yo, es lo que le dice Jesús al Padre en su oración, pues yo estoy seguro que el mundo entonces va a entender lo que yo he hecho y el mundo va a creer que tú me enviaste. Y el mundo va a creer que sí, efectivamente, yo soy tu hijo. Esa es la expresión del Señor. Y por eso nosotros acudimos a Él. Tenemos esa libertad, tenemos esa facultad y debemos ejercerla. Yo te invito a que vayas donde Dios. Vayas donde Dios. Cuando tengas situaciones de necesidad, cuando entres en crisis, cuando no sepas qué hacer, ve donde Dios y ve donde Él primero. Hay gente que va donde Dios al final a ver si de verdad Dios hace algo. No, ve primero donde Dios para que tú veas cómo Dios trabaja, cómo Dios mueve los recursos. Hay una historia que yo he citado muchas veces
lo que me gusta de un hombre que en Inglaterra Dios lo llamó para ir al campo misionero, para ir a China. Fue el pionero de la obra misionera en China. Se llama Hudson Taylor, un inglés. Y Hudson Taylor, cuando Dios lo llamó allá en Inglaterra para ir a China, en aquel tiempo China era un país bien extraño para mucha gente. Y entonces él le dijo a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a ir, pero necesito comprobar algo. Esa fue su manera de acercarse a Dios en eso y de tratar con Dios. Y él le dijo: yo quiero saber que tú vas a estar conmigo. Pues si tú me estás enviando, yo estoy seguro que tú vas a estar conmigo. Pero yo quiero verlo aquí en Inglaterra. Antes de yo salir, yo lo quiero ver aquí. ¿Cómo? O sea, yo quiero que los hombres se puedan mover. Yo quiero mover a los hombres por medio de ti, solo con la oración. O sea, yo quiero que cuando yo ore a ti, porque tú, como mi Padre que eres, tú me contestes como moviendo hombres para resolver. Yo quiero que tú hagas eso por mí. Yo quiero que tú, como el Padre eterno, Padre amoroso que eres, muevas a otros hombres a que me respondan mis peticiones y que tú lo hagas por mí, porque yo soy tu hijo. ¿Saben qué pasó? Empezó a tener experiencias tremendas de cómo Dios movía gente para atender sus necesidades. Porque Dios hace lo que sea. Dios mueve a quien tenga que mover. Yo he visto eso en mi vida. Yo he visto cómo Dios mueve gente para bendecirme. Cómo Dios hace eso para bendecirme a mí. Algo que yo necesite. No solamente bienes. Lo ha hecho con bienes, con dinero, con recursos, con propiedades, con lo que sea. Lo ha hecho para sanarme, lo ha hecho para bendecirme, lo ha hecho para prosperarme, lo ha hecho para darme cosas que yo quizás ni siquiera merecía. Cosas que yo ni siquiera esperaba. Dios me ha dado más de lo que yo esperaba. Así que no importa lo que tú hagas por Dios, Dios siempre va a hacer más por ti. Porque Él está dispuesto a eso como Padre amoroso que es. Por eso es que yo te invito a acudir a Dios. Aprende a ir donde Dios para que le puedas decir: papi. Hay gente que no tiene esa confianza con Dios. Yo he escuchado mucha gente hablando con el Señor y tratándolo de usted. Bueno, hay culturas donde eso es así. Esa es la manera de expresarse a la gente. Pero hay gente que lo hace porque dicen que tienen demasiado respeto a Dios. Bueno, y hay que respetar a Dios. No solamente respetarlo, hay que reverenciarlo. Pero esa reverencia y ese respeto no puede hacer que tú te sientas alejado de Él. Que tú pongas una pared de separación, un muro entre tú y Él. No. Ve a Dios con confianza. Por eso es que en Hebreos 4:16, lo citamos la otra vez, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Ahí Dios te dice: acércate a mí con confianza. No tienes que venir de lejos. No tienes que estar a la distancia conmigo. No puede haber distanciamiento entre el Padre y el Hijo. El Hijo viene y se le sienta al Padre en su regazo. El Hijo viene y lo abraza, le da un beso. Hoy se ha perdido mucho de eso. Hay hombres que piensan que porque como son hombres no pueden besar a sus padres. Dar un beso a tu papá, no solamente en el día de hoy, cada vez que te encuentres con él. Practica eso para que tú veas qué lindo es. Como cuando tú te encuentras con tu padre, tú le das un beso, no importa quién esté al frente. Él es un hombre igual que tú, pero es tu padre. Y es merecedor de que tú lo reconozcas. Y que tú reconozcas eso con una muestra de cariño, como él es un abrazo, un beso. Ese tipo de relación tiene que prevalecer en el medio ambiente. Porque se han perdido muchas cosas hoy en medio de este mundo. Y Dios está pendiente de que tú puedas volver al comienzo, donde todo empezó, las cosas eran diferentes. Y todo empezó en Dios. Y Dios se caracteriza por el amor inmenso que siente por sus hijos. Tú eres hijo de Dios. Por amor, por el amor que Él tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo, nos permitió alcanzar la oportunidad de salvación, de vida eterna y de llegar a constituirnos en hijos suyos. Y como hijos, herederos. Y como herederos, acreedores de toda la bendición de la cual Dios es capaz de dar. Qué bueno, ¿verdad?, es participar de esa experiencia. Por eso yo te invito en este día. Te invito
para que experimentes la gloria de Dios en tu vida. Te invito para que digas, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero convertirme en hijo tuyo. Yo quiero que tú me des ese espíritu de adopción a través del cual yo alcanzo todos los beneficios que tú has ofrecido para tus hijos. Señor, recíbeme en este día. Yo quiero decirte, papá, yo quiero decirte, papi, yo quiero decirte que te amo, porque tú eres el que ha hecho posible la salvación y la vida eterna para mí. Gracias por ese regalo. Y yo te quiero hoy, en respuesta a ese regalo que tú me has dado, yo quiero ofrecerte como regalo mi vida, mi corazón, para que tú mores en él y tú puedas desde ahí controlar todos mis asuntos, para que yo pueda alcanzar la eternidad, para que yo pueda alcanzar la vida. Dios te bendiga en este día. Qué hermoso, ¿verdad? Participa hoy de la bendición de Dios. Reúnete con tu Padre. Hazle expresión de amor, de cariño. Muéstrale cuán agradecido tú estás de que Él sea tu Papá. Y Dios te va a bendecir. El Padre Eterno va a derramar su amor sobre ti. Yo quiero orar por aquellos que quieren acogerse a los beneficios de la vida eterna, a los beneficios de la paternidad divina, al querer convertirse en hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y óyeme bien, esto va a acarrear que mucha gente no te quiera reconocer. ¿Y qué? ¿Y qué? Si a Cristo se lo hicieron, hubo gente que lo rechazó. Pues si a Él se lo hicieron, ¿qué más da que me lo hagan a mí? Eso es lo que Él mismo dijo. Si en el tronco hicieron estas cosas, ¿cuánto más en la rama? Así que te invito a que te conviertas en hijo de Dios, para que le puedas decir Padre, a boca llena, para que puedas decir Papá. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí, y te regalo mi vida en este día. Voy a orar por ti. Si quieres comunicarte con nosotros y manifestar que quieres participar de esta experiencia hermosa de la salvación, llamándote hijo de Dios, te invito a que te comuniques con nosotros. Vamos a orar por ti. Yo voy a orar por ti ahora. Hay un grupo de hermanos que también está listo y deseoso de orar por ti. Así que escríbenos, comunícate por este medio, para que nosotros podamos entonces presentarte efectivamente delante de Dios. Voy a orar también por los que están enfermos, por los que están en necesidad, para que Dios bendiga, como Padre amoroso que es, hoy más que nunca. Padre, te adoramos y te engrandecemos, te damos la gloria. Tú eres bueno, Señor, como buen Padre te compadeces de tus hijos. Por eso yo presento ante ti a toda esta humanidad, Señor, que está presente en este planeta, Señor, en este mundo. Señor, mira a cada uno de los que nos ha estado escuchando, los que nos ha estado observando, todos aquellos que han tenido acceso a esta palabra tuya en este día. Permíteles experimentar tu grandeza. Permíteles, Señor, confesar tu nombre. Aquellos que no te han confesado aún, aquellos que no son hijos tuyos, aquellos que no se sienten en confianza, tráelos a ti, mi Dios, y permíteles experimentar la bendición hermosa de ser llamados hijos tuyos por tu amor, Señor. Sabemos que es por tu amor. Bendícelos, Señor. Hazlos tus hijos y confíales todas las bendiciones a que tienen derecho en virtud de convertirse en tus hijos. Cuida también, Señor, a cada uno, especialmente los que están enfermos, atiéndelos y sánalos. Toca sus cuerpos afectados, Señor, y permíteles experimentar tu grandeza. No importa de qué naturaleza sea la enfermedad, Señor, no importa lo sencilla o lo compleja que sea, tú estás ahí para ayudarles y tú conoces los cuerpos porque tú los creaste y tú, mi Dios, tienes el poder y la facultad de hacerlo. Clamo a ti, Señor, creyendo que tú lo haces, sabiendo que tú lo haces, porque tú lo has hecho conmigo y con muchas personas que yo conozco. Bendice asimismo a aquellos que tienen alguna otra necesidad, sea de la naturaleza que sea. Cuídalos, prospéralos, protégelos, Señor. Llénanos de tu bendición. Atiende todo clamor. Señor, los padres que están afectados por la conducta de sus hijos o los hijos que estén afectados por la conducta de los padres. Cuídalos, Señor. Llégate a cada uno de ellos y permíteles experimentar tu grandeza y sobre todo tu gran amor y misericordia. Lo doy por hecho, Señor. Confieso tu nombre una vez más y declaro, Señor, que todo lo que hemos pedido ha sido hecho en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Te adoramos, Padre mío. Gracias a cada uno de los que nos ha escuchado en este día. Gracias por tu sintonía y esperamos que sigas con nosotros cada vez que acudamos a ti por este medio. Dios te bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga. Quiero felicitar a todos los padres en su día. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y ahora voy a ministrar con el himno a mi papá. A un amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios, siempre estuvo conmigo y me ayudó, y en sus brazos de amor Él me cuidó. Y gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecer por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán de inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Y gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecer por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. A un amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios, y siempre estuvo conmigo y me ayudó, y en sus brazos de amor Él me cuidó. Y gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerle por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amo yo. Y gracias, Señor, por mi papá. Y quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Mi Padre querido, tanto amo yo. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias, papá, por ser tan especial. Dios te bendiga siempre. Qué hermosa palabra Dios nos ha traído en el mensaje para ti, papá. Y para continuar gozándonos, te esperamos el martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana.
También queremos agradecer a cada uno de los ministerios que participaron en el culto de hoy. Así que muchas felicidades, papá. Dios te bendiga.